Esta semana que estamos estudiando el tema fe contra todo propósito, estamos descubriendo cómo la palabra de Dios se convierte en el motivador que nos ayuda a redescubrir los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros, propósitos de salvación. Y de hecho, al principio de la semana hablábamos sobre cómo nuestra sociedad languidece justamente porque no tiene propósitos, o los propósitos son muy superficiales. Por eso necesitamos de alguien que nos ayude. Y el tema de hoy es iluminado por el Espíritu Santo, o por el Espíritu, pero nos referimos al Espíritu Santo. Y vamos a orar, Pastor Dani Perla, para que el Señor nos ayude a estudiar el tema de hoy, que veamos que en realidad todos tenemos a disposición la ayuda de esa tercera persona de la deidad. Amén. Querido Padre, gracias te damos porque tú nunca nos has dejado solos. Tú siempre estás listo para fortalecer nuestras vidas y llenarnos de propósito, y tu palabra está ahí para eso, para poder fortalecernos. Oramos para que tú ilumines nuestras mentes y que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, pastor, tal vez alguno podría preguntar, ¿por qué vamos a hablar del Espíritu Santo si hemos estado conversando sobre los reformadores y el papel que jugó la Biblia en la vida de ellos, de algunos que ya mencionamos, ya mencionaremos a otros, de hecho hoy introduciremos a algún otro de los grandes reformadores de la historia, pero en todo esto, ¿qué papel juega el Espíritu Santo? Bueno, creo que el Espíritu Santo y la palabra de Dios son inseparables. Y cuando yo digo creo es porque lo he leído en la palabra de Dios, no por mi propia opinión, sino que la palabra de Dios es categórica y dice que los santos hombres de Dios, santos ¿por qué? Porque fueron apartados para una obra especial por Dios y ellos estuvieron dispuestos a hacer esa obra. Ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que sin el Espíritu Santo no tendríamos esta revelación que es la palabra de Dios. Pero también sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos extraer ese sentido, ese significado que quiere decirnos la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo está en todo ese proceso de transmisión de las verdades de la palabra de Dios, inspirando al profeta. Se usa la palabra inspiración para hablar de ese acto en el cual el Espíritu de Dios impresionaba la mente de los que escribieron en la Biblia, de los profetas. No voy a hablar aquí de todo el proceso, claro, de la inspiración, porque este es un solo tema grande y especial, pero tenemos que tomarlo de esa manera. La inspiración, el Espíritu Santo los inspiró a ellos, puso en su mente estas verdades, los llevó a buscar fuentes, a algunos. Es bien interesante cómo obra la inspiración. Dije que no iba a ahondar mucho, pero tal vez solo de paso aquí recordar algunas cosas. Por ejemplo, el Espíritu Santo, digamos, trabajó en Lucas. Lucas es un evangelista, le conocemos así porque escribió uno de los evangelios que narra la vida de Jesús. Sin embargo, Lucas no fue un discípulo de Jesús, no fue un discípulo directo como Pedro, como Juan y otros, o Mateo, que ellos escribieron un evangelio. Entonces la pregunta es, ¿cómo hizo Lucas? ¿Cómo el Espíritu Santo le inspiró a él? Bueno, a buscar la fuente. Él mismo lo dice al principio. Yo, Lucas, bueno, médico de esa época, él fue ahora a preguntar, pero ahí está el Espíritu yendo con él, conduciéndolo a este relato sí, este no, este es correcto. Esa es la obra que el Espíritu Santo hacía. Para poner un ejemplo cómo el Espíritu Santo obraba, porque hay otros que los consideramos que son bien evidentes. El profeta tuvo un sueño, una visión, o escuchó una voz que le hablaba. Un medio muy directo. Y entonces uno dice, bueno, ahí no hay duda que el Espíritu Santo, sin embargo, no es la única manera como el Espíritu Santo obraba. Pero nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo es inseparable de la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo no tendríamos la palabra de Dios, y sin el Espíritu Santo seremos incapaces de conocer el significado de la palabra de Dios. A esto se le conoce como
iluminación. Los profetas fueron inspirados, si uno quiere usar ya palabras que en teología nos ayudan para poder entender estos procesos. Ok, el profeta fue inspirado, yo necesito ser iluminado para extraer ese contenido, ya no inspirado. De hecho, se conoce en la literatura cristiana que cuando se dice un escrito inspirado es porque directamente viene por este proceso que hemos hablado, que el Espíritu Santo obra. No todo artículo que uno lee en una revista cristiana, un sermón que uno escucha, no podemos decir así con propiedad, hablando de ese proceso de la inspiración de la palabra de Dios, no podremos decir, bueno, que son inspirados, no. Han sido iluminados, hay pensamientos, pues tenemos que revisarlos siempre con lo que dice la palabra de Dios. Y eso me llama mucho la atención, porque significa entonces que si queremos nosotros como lectores de la palabra, en realidad comprender mejor lo que Dios nos revela ahí, tenemos que aprender a depender de lo que el Espíritu Santo quiera guiarnos, hacia dónde quiere guiarnos. Y eso me lleva a lo que la lección ya nos introduce, que es un personaje que marcó un antes y un después en la historia, y nos referimos a Martín Lutero. Aun cuando incluso modernamente un sector del cristianismo muy popular quiere denigrar la obra que él hizo y ha puesto pretextos sobre por qué hizo la obra, cuando leemos la historia de Lutero, pastor, de Martín Lutero, nos damos cuenta que este fue un hombre que, aun cuando creció creyendo en todas las tradiciones, cuando se encontró con la Biblia y permitió al Espíritu Santo que obrara en su corazón, redescubrió verdades que habían sido por muchos siglos escondidas. ¿Cuán importante fue para entonces el contacto de Lutero con la Biblia, que finalmente se la encontró por ahí? Yo creo, no sé cómo estaba él, si la estaba buscando, qué, pero Dios finalmente lo guió hasta ese momento. ¿Cómo el Espíritu Santo lo utilizaría finalmente a él? Bueno, creo que el Espíritu Santo, si él está en todo este proceso, para responder a la pregunta lo digo de esa manera. No hay duda que él está desde el principio. Sí. De hecho, la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis capítulo 1, cuando todo estaba desordenado y vacío, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Siempre está detrás de la obra de una nueva creación. La historia de Lutero es una historia interesante porque él hizo una promesa un día que iba en un bosque y parece que había una tormenta con rayos y algo, relámpagos y todo eso muy, muy impactante. Él temió por su vida. Él oró lo que en ese momento conocía, orar a los santos, ¿verdad? Oró a Santa Ana, creo, y le dijo, mira, si tú me libras, llego a mi casa con vida, entonces yo voy a dedicar mi vida al monasterio. Así que él pues entró, cumplió su promesa, era una persona de palabra, y sin embargo Lutero, bueno, hay una parte de la historia, cómo era su padre, era de carácter bien firme y le enseñó eso a Lutero, así que él cumplió su promesa. Cuando llegó allí, entró en la vida de todo eso, los frailes, toda esa, lo que la Iglesia Católica propiciaba en esa época. Sin embargo, todo era ritos, todo era tradición. Aún ellos mismos que se estaban preparando para el ministerio, digámoslo, no tenían un libre acceso a la palabra de Dios. Qué tremendo. Sí, terrible, porque imagínense, si el mismo guía del pueblo no tiene acceso o no conoce, pues, ¿cómo estará el pueblo? Un día se encontró por ahí una Biblia en latín, Dios había estado obrando desde ese día en el bosque, sí. Ahí el Espíritu está, ahí el Espíritu lo está impresionando, cumple su palabra, y Lutero había vivido su vida pensando que sus buenas obras lo iban a recomendar ante Dios, que para expiar su culpa tenía que mortificar su cuerpo. Eso era lo que Lutero pensaba, pero eso no le daba paz. Ese es el problema. Yo puedo creer lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera, pero la pregunta es, ¿me va a dar paz? Y no le daba paz a Lutero, sentía que le faltaba. Algún día encontró por ahí una Biblia en latín y leyendo, Romanos, impresionó su mente. Ahí está la obra del Espíritu Santo iluminando, porque esos textos están escritos. Sí. ¿Cuántas veces una persona lee la Biblia y dice, no, yo no siento, no pasa nada? Bueno, es que debes dejar que el Espíritu
esté detrás. Claro, hay una serie de cosas, pero encontró ahí: el justo vivirá por la fe. Y encontró la verdad del Evangelio en Romanos: no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación. Esas palabras hicieron que Lutero, un día que estaba haciendo penitencia, se levantara, iba subiendo las famosas escaleras, se le llaman de Pilato, creo, hablando del suplicio de Jesús, cuando Jesús fue juzgado y todo eso, y se levantó de ahí y dijo: no, esto no tiene sentido, somos salvados por la fe. De ahí nació una gran estrella de la Reforma. Digo estrella no en el sentido que usamos ahora de fama, sino de luz. Ahí nació una gran estrella para la Reforma, que cambió la historia del mundo como venía, y que estaba profetizado en la palabra de Dios, que esos tiempos de oscuridad iban a ser vencidos por la luz de la palabra de Dios. Hemos dado un pequeño repaso, claro, de Lutero, cómo la verdad de la palabra, un versículo, lo cambió, lo transformó, y cuando él comparó ese versículo con las prácticas de la iglesia, él dijo: no, aquí yo tengo que decidir, o me quedo con lo que dice este texto o me quedo con las prácticas. Pero cuando aceptó las verdades del texto bíblico, ahí sí experimentó paz, ahí sintió el perdón de Dios. Definitivamente esa debe y deberá ser la experiencia de todos aquellos que se aproximan a la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo. Y es una manifestación, una evidencia del poder de la palabra, pastor, porque cuando vamos a la Biblia nos encontramos que el Espíritu Santo exalta a Jesús, exalta la palabra de Dios, nos conduce a la verdad, y vemos a Lutero cómo fue conducido a esa verdad. Y no solo él, ¿no? Porque a veces también algunos tienden a pensar que cuando hablamos de Lutero es como si nosotros exaltáramos a una sola persona, pero en ese periodo de tiempo hubo muchos que redescubrieron estas verdades. Dios a cada uno le fue dando lo que necesitaba su pueblo en ese momento. Estamos hablando de 1500, el año 1500 hacia acá, imagínense, ya ha pasado algo de tiempo. Y digo esto porque lo que vemos en los reformadores es su disposición a que la Biblia sea su guía y que el Espíritu Santo les hable a través de la Biblia. Y aparece en nuestra lección la experiencia de John Knox con una reina que al final le pregunta cómo decidir sobre qué es la verdad. Me llama la atención, voy a leer esta cita porque me pareció interesante antes de que le haga esta pregunta al pastor. De hecho, la pregunta que hace la reina, la vamos a escuchar la respuesta y también vamos a ahondar en esto. Nuestro pastor nos va a ayudar, porque esta reina es la reina María de Escocia, reina de Escocia, y dice: usted interpreta las escrituras de un modo y ellos, refiriéndose a los maestros romanos, las interpretan de otro. ¿A quién creeré y quién será juez en este asunto? El reformador contestó: debe creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra, y más de lo que la palabra le enseñe, no debe creer ni a unos ni a otros. Es decir, si se enseña algo que sea más de ahí, ni a unos ni a otros. Me gusta mucho esa respuesta de Knox. La palabra de Dios es clara en sí misma, y si parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, lo explica con más claridad en otros lugares, de modo que no queda lugar a dudas, sino para quien decide obstinadamente permanecer ignorante. Qué tremenda esta respuesta, pastor, y eso me lleva para nosotros, con tantas iglesias hoy en día que dicen que interpretan también la Biblia. Creo que la pregunta de María de Escocia es relevante. ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer si todos dicen: bueno, esta es mi interpretación y ahí está, yo también estudio la Biblia e interpreto la Biblia? Bueno, tenemos que creerle a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. Es Amén. Lo que hemos estado estudiando. Creo que tenemos ya la palabra de Dios, pero ahora la pregunta es: ¿tenemos el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu es el que guiará a toda la verdad. Y yo sé que cuando venimos a estos temas religiosos, llamémosle de esa manera, es bien difícil a veces deshacerse de ese antecedente que tiene uno, de esos preconceptos. Sí. Ya. En inglés le llaman ese background. Ya uno tiene algo donde creció, lo que le enseñaron los padres, la escuela, el lugar, la iglesia, si iba a una iglesia,
Y uno tiene eso, y de alguna manera uno ve el mundo, no de alguna manera, sino que eso hace que uno ve el mundo de esa forma como fue enseñado. Ahora, ¿cómo cambiar? Bueno, vimos el gran cambio que dio Lutero. ¿Cuál fue la clave? La clave fue la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo. Y yo creo que eso va a ser lo importante, porque yo pienso que hay un punto, hermano Gerson, que el Espíritu Santo le habla a uno, pero ahí en esa encrucijada es donde uno toma la decisión: o escucho la voz del Espíritu o sigo acomodado en lo que ya estoy. Yo sé a cada alma, porque le digo, me ha pasado a mí con verdades que yo leo de la palabra de Dios, y llega a ese punto que uno dice, bueno, o voy a escuchar la voz del Espíritu o voy a seguir aquí porque es lo que me han enseñado, o es lo más fácil, o es lo que he creído siempre. Toda alma deberá confrontarse, y el Espíritu Santo que no se equivoca y que es el maestro por excelencia, ojo, el maestro eficaz tiene que ser el Espíritu Santo. Amén. No el predicador, no el maestro, no ninguna otra persona ni literatura de este mundo. Tiene que ser el Espíritu Santo. Y entonces yo creo que el Espíritu Santo va a llevar a la verdad. Pero hay un momento que el Espíritu Santo está iluminando, y yo he visto cuando las personas están en esa lucha, muchas veces para dejar, como vuelvo a repetir, todo ese bagaje cultural y todo eso que uno ha crecido y tiene antes, no será fácil, pero será posible. Ahora solo quiero dar una recomendación: ¿qué hacer cuando encontramos en la Biblia cosas que no logramos entender? ¿Qué hacemos? Alguien puso una ilustración y dice, yo en mi mente tengo como unos almacenes. Cuando encuentro algo que no entiendo, lo pongo en el almacén eso, en el almacén de lo que no entiendo. Y ahí está. Claro, puede escribirlo también en un papel. Para recordar, esto es lo que no entiendo. Pero sigue estudiando, sigue leyendo. Y un día, ahí el Espíritu Santo, aquí está la respuesta de aquello, entonces va a sacar del almacén lo que no entendía, porque si esperamos a entender todo, si alguien dice, no, es que yo quiero entender todo, nunca va a aceptar. Tiene que entender lo que es fundamental, y a partir de la lección de mañana vamos a ver lo que es fundamental. Si usted entiende los solos que vamos a estudiar, allí ha comenzado la experiencia de la vida cristiana, pero no termina allí, porque la senda del justo va en aumento hasta llegar a la perfección, que será cuando estemos cara a cara con Cristo Jesús. Amén. Queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que el Espíritu Santo nos ilumine, pero queremos invitarle a usted, nuestro querido amigo, amiga, que está viendo esta transmisión o que está oyéndola por radio, para que cuando abra la palabra se deje guiar por el Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la lectura, por el estudio maravilloso de este día, que nos habla de tu Espíritu Santo. Pero no solo queremos hablar de Él, queremos que Él esté en nosotros, porque tú has hecho esa promesa, el Espíritu estará en ustedes. Ayúdanos para darle la bienvenida. Recordamos aquí, Señor, lo que hemos estudiado en lecciones anteriores, que tenemos que hacer espacio en nuestros corazones para tu Espíritu, y hacemos espacio quitando aquellas cosas que sabemos ya de antemano, aun que tal vez no estamos ahondando en el estudio de tu palabra, pero ya sabemos de antemano que son incorrectas. Ayúdanos a hacer un espacio, quitando esas cosas y obedeciéndote, Señor, cuidando nuestro cuerpo como templo del Espíritu, cuidando nuestros sentidos. Gracias, Señor, porque estás dispuesto a guiarnos otra vez. En el nombre de Jesús. Amén.